Alguien que busque, abra su Biblia. La semana antipasada hablamos sobre Isaías capítulo 55, versículo 8, ese no lo vamos a buscar, pero abra su Biblia en Efesios capítulo 3. Alguien ya mismo se va a poner de pie y leer. Mencionamos nosotros Isaías capítulo 55, versículo 8, donde Isaías dice, Dios hablando, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Donde Él dice, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros y mis caminos mucho más elevados que los vuestros. Amén. Por lo tanto, si los pensamientos de Dios no son los míos, lo que yo pienso de la iglesia, si no es el pensamiento de Dios, lo que yo pienso de la iglesia es incorrecto. Porque si no tengo la mente de Dios y digo la iglesia es esto, pero porque es mi concepto, pero no es el concepto bíblico, pues entonces yo estoy errado. Amén. Porque esto es nuevamente, la iglesia se trata de Dios y no de nosotros. Esto no es algo que se inventó Juan, esto no es algo que se inventó el gobierno, esto no es algo que se inventó el hombre, esto es algo que viene del cielo, viene de Dios. Amén. Y si mi concepto es algo distinto a lo bíblico, entonces el que estoy mal soy yo, porque la Biblia no está mal. Amén. Luego Pablo, hablábamos nosotros que Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, Pablo dice cosas que ojos no vieron, ni oído han oído, ni corazón de hombre ha entendido lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Entonces Pablo dice que estas cosas que Dios ha preparado para nosotros, quien nos las puede revelar a nosotros es ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo, dice él, que escudriña aún lo íntimo de Dios. Entonces, para yo poder entender, para yo poder tener una idea, para yo poder tener claridad de lo que es o quién es la iglesia, de quién es Dios, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Pablo dice que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es revelado aún por quién, por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Necesitamos revelación. Lo que trae a nosotros claridad es la revelación. Ahora, revelación no llega de la noche a la mañana. Amén. Ese es el problema. El problema es que nosotros queremos, hermanos, sin pagar o sin hacer nada, queremos que sea Dios el que lo haga todo. Pero no, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y donde quiera que la cabeza está, el cuerpo tiene que estar. Y para donde la cabeza camina, el cuerpo tiene que caminar. Y lo que la cabeza... Cuando hay algo, mire, yo ayer estaba viendo el tío mío. A él le dio Alzheimer's. Él ha venido aquí algunas veces, el que se parece mucho a mi papá, mucho más joven que mi papá. Le dio Alzheimer's y ya el Alzheimer's, su mente no le está enviando los signos a él y a él se le olvidó hasta comer. No puede masticar, no puede hacer nada. Porque el médico dice, hay algo malo aquí, no enviando los signos a su cuerpo. Entonces, muchas veces eso le pasa a la iglesia. Pero no es que la mente no envía, porque la mente es Cristo, la cabeza es Cristo y es perfecta. Significa que si yo voy caminando por un área donde Él no me envió, yo estoy desconectado de la cabeza, porque la cabeza es perfecta. Entonces, el que estoy mal soy yo. Amén. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 11. Alguien que lo tenga, ¿quién lo tiene? Póngase de pie, el primero. No importa quién sea. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. No se siente porque vamos a seguir. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, él va a hablar sobre el ministerio de los gentiles, él está hablando de la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Prisionero de quién? De Cristo. ¿Prisionero de quién? De Cristo. Jesucristo fue el que encerró. Si se quiere sentar un ratito, se puede sentar y después se pone de pie. ¿Cristo fue el que encerró a Pablo en la prisión? No. Pero Pablo es un hombre con propósito. Amén. Pablo está viviendo con propósito. No fue Cristo el que lo encerró, fueron los romanos. Él está preso y él lo dice ahí por causa de quién. Por vosotros los gentiles. Por vosotros los gentiles. Porque él llega, un hombre que está persiguiendo a la iglesia. Un hombre que entiende que su llamado es traer a cuenta a aquellos que están predicando el evangelio. Ahora él viene
a predicarle ¿a quién? No a los judíos. ¿A quién? A los gentiles. Y ahí insistiendo ahí con los gentiles. Y encima de esto él está recibiendo cartas, está recibiendo amenazas, él está recibiendo avisos una y otra vez, porque a Pablo lo conocen. Pablo no es cualquier, no era Juan de los Palotes, Pablo era un hombre importante, pertenecía al Sanedrín, Pablo era un hombre criado a los pies de Gamaliel. No era un cualquiera que Dios llamó uno que la gente iba a conocer. Y él dice, por causa de vosotros, los gentiles, prisioneros. Y yo quiero que usted entienda que para aquellos entonces es lo que nosotros llamamos house arrest. Pablo estaba en un house arrest. Lo único que el house arrest de eso entonces, durante el día, podía caminar por el patio de la casa, estaba suelto, pero por la noche, 2 soldados ahí, amarrado ahí, para que no se escapara. Y ahí él entiende que no es por causa de los romanos, no es prisionero de los romanos, es prisionero de Cristo. Estoy cumpliendo ¿qué? La orden de Cristo. El propósito. Porque Dios te llama con propósito, hermano. Tenemos un plan de parte de Dios. Tenemos una asignación. Dios no te salva por salvarte. Tú no llegaste al mundo por llegar. Dentro de ti hay un potencial que fue depositado por Dios. Dentro de ti hay talentos. Dentro de ti hay dones que Dios lo ha depositado ahí para que tú puedas ser de bendición en el cuerpo de Él. Entonces Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra original dice, es dispensación. Amén. La dispensación. Dios siempre ha trabajado con el hombre en base a dispensaciones. Una dispensación es un tiempo, un espacio de tiempo con el cual Dios ha trabajado con el hombre. Por ejemplo, estuvo el tiempo de la ignorancia, donde el hombre realmente no sabía. Amén. O no que no sabía, sino que sus ojos no estaban abiertos a la malicia. Amén. Por eso es que ellos pueden caminar desnudos y no hay vergüenza en ellos, porque están en ignorancia. Dios está trabajando con ellos en un tiempo de ignorancia. Pero sabemos lo que sucede, ¿verdad? Llega el pecado y ahora la dispensación de la ignorancia, Dios no trabaja con ellos bajo la misma dispensación, bajo las mismas reglas, bajo los mismos mandamientos, bajo la misma forma. Ahora hay otra dispensación de la cual Dios está trabajando con el hombre, y pasamos por gobierno humano, pasamos por, ¿verdad? por la ley, etcétera, etcétera, y hoy estamos viviendo una dispensación que se llama la dispensación de la gracia, en el cual Dios está trabajando con gracia. Amén. Y Juan dice, si no me equivoco, Juan capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco, alguien que lo busque rápido, Juan 1:16, si no me equivoco, dice que Él viene para imponer gracia sobre gracia, ¿verdad? Entonces Él dice, Pablo dice, el que lo tenga me avisa, la dispensación de gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ese es el 16. Sí. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Amén. Entonces, qué bueno que vivimos bajo ese tiempo de gracia, ¿verdad que sí? Ahora, hay gente que piensa que la gracia es una licencia para pecar, pero no es eso. El que no lo entiende, sí. El que no entiende confunde lo que es libertinaje con lo que es libertad. Pero libertad y libertinaje son dos cosas muy distintas. Amén. Yo puedo vivir en libertad sin vivir en libertinaje, porque Dios me llamó para vivir en libertad, cuando no es libertinaje. Amén. Porque la gracia lo que me enseña a mí es que por mi pecado, por mi culpa, Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y la gracia lo que debe procrear en mí es, aunque Ruth dice que no debemos tener odio, ella dice hate is a powerful word, lo que debe
propia de mí es odio hacia el pecado. Amén. Dice que debemos aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado, odiarlo, separarnos de él. Eso es lo que hace la gracia. Amén. Continúa, hermana Albertina. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Misterio. Ahora Pablo introduce una nueva palabra. Pablo dice que por la revelación le fue declarado el misterio. Esta palabra misterio en el inglés mystery y aún en el español nos habla de algo, ¿verdad? Espantoso cuando escuchamos esa palabra, ¿verdad? Película de misterio. No, ¿verdad? Hay gente que le gusta y otros que no, pero es simplemente un secreto. A él le fue revelado el secreto. A él le fue revelado lo que estaba oculto, pero no estaba oculto porque Dios se lo había revelado a los profetas. Pero el tiempo no había llegado. Él lo que está diciendo es, a mí se me dio la oportunidad de revelar lo que a mí me fue revelado. A otros no se le dio esa oportunidad. Por ejemplo, Daniel, cuando Dios le da la revelación a Daniel, ¿qué le dice Dios a Daniel? Con el libro. Que no se ve. Ciérralo, porque no es para tus días. Pero ¿qué le dice a Juan? Ábrelo, porque es para los tuyos. Amén. O sea, Dios hace como quiere. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Amén. Pero Él dice que a Él le fue revelado el misterio, bendito sea el nombre del Señor, como antes lo he escrito, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién. Es de Él. Esto, hermano, no se trata de nadie más sino de Él. La iglesia es de Él. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ninguna institución. La iglesia no es de ningún gobierno, de ningún concilio. La iglesia no le pertenece a nadie más que a Dios. Somos de Él. El que se quiera adueñar de la iglesia está mal. Amén. Porque la iglesia no es un partido político como hacen estos hombres que entran, ¿verdad? Como hizo Fidel Castro, ¿verdad? Que entró calmado, con un mensaje de amor increíble y después enseñó quién realmente era. No. La iglesia es de Dios. Amén. Nadie puede decir, yo soy el jefe, el líder, el que o el tal. El máximo de la iglesia, eso es allá, el Papa, allá. Pero aquí no hay Papa, aquí no hay apóstoles de los apóstoles, o pastor de los pastores, o profeta de los profetas. Aquí, por más títulos que alguien pueda tener, todos somos ¿qué? Iguales. Aquí todos somos iguales. No hay un mejor título que ser hijo de Dios. Ese es el mejor título, ser hijo de Dios. A veces, hermanos, se nos llena la cabeza somos como aquel niño. Se recuerda aquel niño cuando vino el profeta y dice la Biblia que la mujer no tenía hijos, pero ella le preparó un lugar para el profeta. Y el profeta le dijo que ella no tiene hijos, oró por ella, le dio un hijo, y de repente dice la Biblia que en el campo el niño comenzó a gritar, ¡ay, mi cabeza! Se le hinchó la cabeza y murió. Así hay mucho en la iglesia con la cabeza hinchada porque tienen un título. Y se mueren, que están muertos espiritualmente hablando. Amén, porque esto se trata de Dios. Continúa, hermano, Regina. Habla de conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Somos qué? Somos miembros del mismo cuerpo. Wow. Increíble. Porque gente que no se llevaba, hermano, el judío pensaba, ¿verdad? Era el Che. El judío era algo especial. Ellos con nadie se mezclaban, ¿no? Los griegos para allá, ¿verdad? Aún, si un judío se mezclaba, eso era lo que eran los samaritanos, eran judíos mezclados.
ellos no lo querían. No, aquí es 100% la raza. Y ahora Pablo le dice, y Pablo es 100% judío. Pablo no es, el problema es que Pablo tiene doble ciudadanía. Pablo es romano y es judío. Cuando eres judío, 100% judío, con ciudadanía romana. Es por eso que cuando él defiende su ministerio, él sabe cómo defenderse. Amén. Él dice, yo soy, mira, fariseo de los fariseos, de la tribu de Benjamín. Ahí, pero cuando le dieron la golpiza, que lo supieron quién era, le dijeron, mira, el magistrado dice que te puede ir. No, espérate. No, que vengan ellos y me curen las heridas, porque no es lícito ellos golpear a un ciudadano romano. Amén. Continúe, hermana Albertina. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Según la operación, él dice del cual yo he sido hecho ministro. Está hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. A nosotros se nos dio, hermano, el beneficio o la bendición, el privilegio de hablar buenas nuevas. ¿Y por qué siempre estamos dando malas noticias? Porque hay gente que prefiere mandar gente para el infierno en vez de darle buenas nuevas. Porque hay gente que lo que prefiere es condenar. Si Dios nos dijo a nosotros que lo que vamos a llevar es buenas nuevas, buenas noticias. Para Carlos no son buenas noticias que yo le diga si sigue así te va para el infierno. Para Carlos son buenas noticias que yo diga, mira, Cristo te ama. Con todo con eso cambia para que tú veas. Pues nos fascina, hermano, los cantazos, nos fascinan los golpes. O no que nos los den, nos fascina darlo. Entonces, él dice, yo fui hecho ministro, amén, por el don de la gracia. Si nosotros buscamos bíblicamente, hermano, hay 18 dones, hay 9 dones del Espíritu Santo, hay 5 dones del Hijo y 4 dones del Padre. Después, más tarde hablamos de eso. Pero la gracia es uno de los dones del Padre. Amén. La gracia es uno de los dones del Padre. Entonces dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia. No fue nadie más, fue la gracia. No es que yo lo merezco, no es porque yo me haya criado a los pies de Gamaliel, no es porque yo sea Saulo de Tarso, no es por nada más. Esto es por gracia. Aquí yo siempre he dicho, aquí no hay ventajas, hermano. Muchas veces pensamos que la ventaja, que yo irme a estudiar o yo irme a hacer esto, aquello, lo otro, me va a dar ventaja. Aquí no hay ventajas que valgan, hermano. Aquí tenemos que seguir el camino. A la medida que yo me salga del camino para coger un atajo, estoy mal. Amén. Entonces dice, fui hecho ministro por medio del Evangelio. Entonces dice, por la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación o la energía de su poder. Amén. Poder en el griego es dinamita, según la energía de la dinamita de Dios, del poder de Dios, el dinamo de Dios. Esto es de Dios. Amén. El poder, hermano, es de Dios. Que si Dios te llama y te usa y tú pones la mano sobre los enfermos se sanan. Dale la gloria a Dios. Amén. Nunca pienses que eres tú. Siempre dale la gloria a Dios por eso. Que si Dios te usó y se convirtieron 100,000, dale la gloria a Dios. Porque eso es lo que busca el enemigo. Que nosotros, ¿qué? Nos demos pompa a nosotros. Eso es lo que quiere él. Eso fue lo que hizo Moisés. Le costó a Moisés entrar en la tierra prometida. Moisés le dice al pueblo, cuando Dios le dice por segunda vez, le dice, háblale a la piedra. Pero Moisés enojado viene y le dice al pueblo, ¿qué quieren? ¿Que yo y Dios le demos agua de nuevo? Nunca fue él. Nunca fue él. Y si hay algo que Dios jamás ha hecho y jamás hará es compartir su gloria con nadie. Lucero era perfecto, hermoso, y el día que quiso compartir la gloria de Dios, ese día que hizo Dios, no te necesito, tú me necesitas a mí, yo no te necesito a ti. Y es una pura realidad, hermano. Dios no me necesita. Dios sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Tú y yo, sin Él, somos nada.
Cuando tú y yo no existíamos, Dios existía. Amén. Nadie lo creó, nadie lo formó, nadie lo llamó Dios. Él mismo se autoproclamó. Él es coexistente. Amén. Entonces Pablo dice que esto es de Dios. Continúa, hermana Bertina. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Mira el concepto de Pablo. A mí que soy ¿qué? El más pequeño. Menos que el más pequeño. A mí que soy menos que el más pequeño. Esto suena como falsa humildad, ¿verdad que sí? Es un ejemplo que está poniendo. Exacto. Para que no está aprendiendo. Esto suena como, pero es lo que nos está dejando ver, hermano, a nosotros es que esto de quien se trata siempre es de Él, no es de nosotros. Siempre es de Él. Dice, de todo me fue dado la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Qué significa inescrutable? ¿Quién sabe? Inescrutable. Que no se puede escudriñar. Que no se puede ser averiguado o entendido. Por más que tratemos, jamás podemos buscar, hermano, podemos buscar, indagar. Es por eso que yo no puedo entender mucho, porque hoy estamos, hermano, todo el mundo recibiendo una revelación nueva, una profundidad nueva, todo el mundo está recibiendo, hay tantas profundidades, tantas revelaciones en nuestros días que nuevas visiones, nuevo esto, nuevo aquello, nueva revelación, todo. Y la misma Biblia. Ajá, libros nuevos han aparecido. Pablo dice que esto, hermano, lo de Dios, jamás tú y yo lo vamos a poder comprender. Con esta mente nuestra jamás lo vamos. ¿Cómo es que Dios, hermano? Hay unas canciones que a mí me vuelven, hay una canción que escribió José Flores que dice, ¿cómo me amas? Y me pregunto, ¿cómo me amas? Que cuando caigo tú vuelves y me levantas. Hay otra que canta un americano, no, tú me conoces y con eso y con todo me amas. Conociéndome, sabiendo quién soy yo, sabiendo las veces que te fallo, las veces que maquino, las veces que premedito, las veces que hago todo, con eso y con todo, tú todavía me amas. Hay otro que se llama Reckless Love. Es increíble, hermano, cómo Dios nos ama, sabiendo que, es más, hay veces que nosotros conociendo a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos, porque sabemos quiénes somos. Y sin embargo, Dios nos ama. Y eso mismo, unsearchable, jamás lo vamos a encontrar, jamás vamos a entender el por qué, hermanos, por qué Dios nos ama tanto, con pasión, que envió a su Hijo, el único Hijo que tenía, no solamente que lo envió, sino que Jesucristo vino voluntariamente, porque esto no fue algo obligado. Esto fue algo que Jesucristo mismo dijo, aquí, Padre, envíame a mí, yo voy. Y sabiendo a lo que se exponía. Hay teólogos que dicen que el verso más triste de la Biblia es Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ellos dicen que ese es más triste porque el verbo sabía lo que se exponía cuando llegase a esta tierra. Pero sin embargo, como quiera vino. Tuvo oportunidades de utilizar sus poderes y no lo hizo. Se sujetó hasta lo sumo. Y ahora el Padre lo que Lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, hermano, cuando usted lee esto, cuando usted lee los escritos de Pablo, a mí me gustaría un día sentarme, que Dios me dé la oportunidad de sentarme con Pablo. Cuando usted lee los escritos de Pablo, entonces usted entiende por qué tiene que ser Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué no puede ser otro más? Porque de ser otro, que se humilla hasta lo sumo, entonces tiene que ser ¿qué? Exaltado hasta lo sumo. Porque Dios lo exalta porque se humilla hasta lo sumo. Dice Pablo, se le dio título ahora de ser ¿qué?
Señor. Si no es Jesucristo, si no es Hijo de Dios, entonces ahora no son tres, ahora no es una deidad, ahora son cuatro. Por eso tiene que ser el Hijo de Dios. Entonces hay que hacer oración. Por eso es hijo de Él y no puede ser otro. ¿Te entiendes? Porque el plan desde el principio siempre, hermano, y acuérdese, el diablo, como dice la Biblia, siempre ha tratado de desviar, ¿verdad que sí? Ha tratado de desviar. Primera vez que Jesucristo, su identidad es cuestionada. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Lo que quiere es desviar. Amén. Entonces Pablo dice que esto es inescrutable, las riquezas de Dios, hermano. Y esto, mire, ¿qué es las riquezas de Dios? Esto que está aquí. Proverbio dice que si como el oro escudriñáramos esto, lo buscáramos, aquí hay sabiduría, aquí hay poder, aquí hay unción. Pero qué difícil es meterse aquí, ¿verdad que sí? Qué difícil es uno decir, ¿sabe qué? Voy a sacar un tiempo para meterme en la palabra, y comienza a acontecer, te da sueño, sale una canción que te gusta, una película, te llega una llamada, algo sucede para desviarte de qué? De las riquezas de Dios. Para desviarte de aquí. Porque el enemigo sabe que si tú y yo nos metemos aquí adentro, el enemigo sabe que si tú y yo le dedicamos tiempo a esto, a la lectura, y comenzamos a meter esto aquí, es un paso de aquí a aquí, o es un paso de aquí a aquí. Comenzamos a hablar conversaciones de bendición. Comenzamos a hablar conversaciones de poder. Comenzamos a hablar conversaciones de sabiduría. La gente comienza, porque esto, hermano, es lo que es. Por eso es que el proverbista, y mire, alguien que me busque rápido, Proverbio capítulo 1. Proverbio capítulo 1. Van a ver que vamos a seguir ahí ese capítulo, no hemos terminado. Pero vamos a ir a Proverbio 1. ¿Quién lo tiene? Versículos del 2 al 6. ¿Quién lo tiene? Amén. Del 2 al 6. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, preguntará el saber, y el entendido recibirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Déjame el 7 también para completarlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Miren lo que él dice. Esto es lo que nos da sagacidad, nos da inteligencia, nos da sabiduría. Cuando tú y yo comenzamos a meternos dentro de la palabra de Dios, hermano, lo que Dios comienza a expandir nuestra mente, nuestro horizonte. Ya lo vemos, ya no vamos a ver el vaso medio vacío, lo vamos a ver medio lleno. Ya vamos a ver que Dios está en todo. Y la otra parte del mismo versículo 7 es interesante cuando dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Esto es, hermano, increíble. Y pensar que esto hace, cuando el primer libro se escribió hace más de 4.000 años atrás, gente que tal vez no tenían la tecnología que tenemos tú y yo, pero tenían o fueron inspirados por Dios. Y todavía todo esto vigente, y todavía, hermano, tiene vida. Todavía tú lo lees y
si nos metemos aquí. Entonces, regresando, Pablo dice que todo eso es inescrutable. Yo no sé si usted ha escuchado hay sitios que ellos les dicen bottomless pit. Hay lagos y eso que se han metido buzos y no encuentran la profundidad y nada y tienen que subir. Así, la Biblia es tan profunda, hermano, que jamás tú y yo vamos a... Dios es tan profundo que esta mente jamás. Por eso Pablo dice, ahora yo veo por qué. Por un espejo oculto o oscuro. Ahora no entiendo, ahora no puedo comprender, pero llegará el momento en que estaremos cara a cara, que podamos verlo. Amén. Continúa, hermana Albertina. Las riquezas inescrutables de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. ¿A quién Dios le dio ese privilegio? A la Iglesia. A la Iglesia. A nosotros. Para que lo hagamos conocer a quién? A principados y potestades en lugares celestiales. Amén. Aún, dice Pablo, que aún los ángeles están aprendiendo con la Iglesia. Los ángeles. Aprendiendo contigo y conmigo. Uno que Dios creó, lo creó perfecto, lo creó hermoso, se paseaba entre la adoración, pero quiso montar su trono al lado de Dios y fue destronado. No se le permitió, y tú y yo que no lo hemos pedido, dice la Biblia en Apocalipsis 3, 20 y 21, que el que vence se le dará que se siente con Cristo en su trono, como Cristo venció y se sentó con su Padre. Lo que Él quiso no lo pudo, y lo que nosotros no hemos buscado a la iglesia se lo va a conceder. Porque esto simplemente, hermano, cabe en la mente de un Dios perfecto. El hombre dibuja a su superhéroe con superpoderes que no pierden esto, lo otro, y Dios crea uno que muere. Para darnos vida. Para compartir sus superpoderes con nosotros. Porque ahora dice que ustedes harán cosas mayores que las que yo hice porque yo voy al Padre. Ahora, en vez de un Cristo en la tierra, hay millones de Cristo en la tierra. Claro, no podemos ser adorados. No es todo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ahora se nos compartió con nosotros el misterio. Se nos compartió con nosotros la bendición de nosotros llevar las buenas nuevas. Y en vez de uno ahora estar predicando el reino de los cielos, ahora hay millones predicando el reino de los cielos. Ahora, en vez de uno estar orando por los enfermos siendo sanados, ahora hay millones orando por los enfermos y los enfermos ser sanados. ¿Por qué? Porque Él muere en la cruz del Calvario, va al Padre, y tú y yo hemos recibido ese poder. 120, un aposento alto, y reciben el poder del Espíritu Santo. En casa de Cornelio, hay un códice en casa de Cornelio, casa de Cornelio, el Espíritu Santo desciende. En la cárcel, el Espíritu Santo desciende. Y ahora nosotros vemos el Espíritu Santo descendiendo en cada lugar, en cada rincón, en cada país, aún en los países más comunistas. Allí hay iglesias reuniéndose, aunque sean en las catacumbas, reuniéndose, adorando a Dios. ¿Por qué? Porque uno extendió sus brazos en la cruz del Calvario. Amén. Continúa, hermana Albertina. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el 11. Hasta el 13, termina. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén.
qué bendición, hermano, tenemos como iglesia. Que todo esto, Dios lo ha formado en qué? En su mente. Y Dios sabía que en el 2023 tú y yo íbamos a ser parte de la iglesia. Dios sabía que para este tiempo, para esta generación, tú y yo íbamos a ser miembros de ese cuerpo. Tú y yo íbamos a ser copartícipes de eso con Jesucristo. Que tú y yo también íbamos a recibir el llamado. Que tú y yo también estábamos dentro de los planes de Dios. Y que Dios nos creó con propósito. Y que aunque tenemos que pasar por procesos, porque la iglesia tiene que pasar por el proceso de la mente de Dios, tiene que ser procesada, ¿verdad? Porque no es que Dios dijo, va, ahí está la iglesia y se acabó. Y no van a sufrir, no van a hacer nada, no. Aunque escuchamos mensajes, y yo estoy en el Evangelio desde los 9 años, yo he pasado por todo, por la superfe, por la fe en la fe, por todo, cuanto embeleco se ha inventado el diablo. Que tú no puedes enfermarte, que si no tienes $1 millón en el banco no eres salvo, no eres cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros vemos que la iglesia tiene que ser procesada. Que Dios nos lleva, hermano, y de la mente de Dios está ahí, pero Dios va a venir el tiempo, llega el tiempo en que lo que está aquí lo vemos ahora llevándose a cabo. Y podemos pasar por momentos, y a Dios pues, lo que está pasando ahora está aquí. Porque la mente de Dios no fue que. Entonces Pablo dice en ese versículo, se me perdió la página. Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales somos vuestra gloria. De la misma manera que Jesucristo pasó por tribulaciones, Pablo las pasó, y tú y yo las vamos a pasar. Tal vez no vamos a estar encarcelados como Pablo, tal vez no vamos a ser crucificados como ellos, tal vez, pero vamos a pasar, o estamos pasando, o hemos pasado. Pero eso no quita que somos iglesia, porque yo pasé por un día malo no quita que yo sea iglesia. Porque no me den deseos a mí en un momento de orar o de esto, de otro, no significa que dejamos de ser iglesia, vamos a pasar por ello. El enemigo no muchas veces quiere jugar con nuestra mente, con la mentalidad del hombre, ¿verdad que sí? Porque él ataca cuando te ve vulnerable. Cuando te ve fuerte te deja quieto, pero cuando te ve un poquito ahí, ¿verdad? Hace poco, si no me equivoco, fue Edwin que estaba hablando sobre el león, ¿verdad? Cuando ataca al búfalo, si no me equivoco, fue. Que dispersa la manada primero, para después atacar. Y ataca a los débiles, ¿verdad? O al pequeño. Pero si nos permanecemos unidos y vemos uno que está flaqueando y en vez de criticarlo lo levantamos, no tiene, porque un pueblo unido jamás será vencido. Es permanecer, hermano, permanecer. Y sabía Dios que iba en algún momento dado de nuestra vida íbamos a flaquear, claro, por eso dice la Biblia que lo envió de 2 en 2. ¿Por qué lo envió de 2 en 2? ¿Por si uno qué? ¿Para que el otro lo qué? No te voy a dejar. Hoy me enviaron un video de Weasel. ¿Sabes lo que es Weasel? No sé cómo se dice en español. No sé cómo se dice en español el Weasel. El Weasel es como una rata, pero grande. Es como un muskrat. Un ferret. Es como un ferret, cuando son grandes. Como la ardilla. Más o menos, no es la ardilla, pero para que está contigo. Parece como ardilla. Es grande. Anyway, me enviaron un video de. Son como 7, hay como 7 de ellos, están en la carretera, pero hay uno que está arriba, hay una pared así, y los demás un monte y carretera. Entonces hay uno que está arriba y los otros están abajo. Yo lo vi.
Usted lo vio, y tratando de subir, y no puede, pero el que estaba arriba lo cogía, cuando subía se agarraban por la boca y subía. Entonces ayudaba a otro, y se iban a ir, pero había uno que quedó atrás, y vino corriendo el que quedó atrás, y brincaba y no podía, y brincaba por uno de los de arriba, siguió intentando hasta que lo sacó, y después sale el mensaje, ni uno dejado atrás. Así tenemos que ser nosotros. Ni uno dejado atrás. No te estoy diciendo Wiso, no te estoy diciendo. Vamos, hermanos. Pero esa debe ser nuestro pensar. Porque somos miembros del mismo cuerpo. Somos iglesia. Y cuando uno siente, debemos sentir todos. Y la victoria de uno debe ser la victoria de todos. No sufrirla, no tener envidia, no criticarlo, no, debe ser nuestra victoria también. Y si llora, debemos llorar, porque somos un cuerpo, somos un miembro, somos un ejército, y se supone que así sea. Y si no es así, entonces algo sucede en nosotros. Tenemos que escudriñarlo, algo pasa en nosotros. Porque cuando yo me doy un cantazo en este dedo solamente, no lo pregunten a Joan. No te rías, no te rías. No te estribes. Pasó el mundo, ¿qué le pasó a Joan? ¿Qué le pasó a Joan? Que le diga a Guillo. Se supone que si yo me doy un cantazo en este dedo, o no se supone que sucede, ¿verdad que sí? Si usted se da un cantazo en un dedo, ¿qué le pasa, Carlos? Lo siente todo el cuerpo, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una demostración con el dedo. Y así debe ser, porque somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Y hoy más que nunca, voy a comenzar a cerrar esto. Seguimos la semana que viene. Hoy más que nunca, la iglesia hace falta en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Hoy más que nunca la iglesia tiene que ser una voz de alerta. Hoy más que nunca la iglesia tiene que hacer el trabajo que le corresponde hacer. Hoy más que nunca la iglesia tiene que ser una voz. Hoy más que nunca tenemos que ser ejemplo en nuestro caminar. Hoy más que nunca tenemos que reconciliar al mundo para con Dios. Hoy más que nunca. Porque las tinieblas se están atacando con todo lo que tienen. Y tú y yo somos luz. Tú y yo vivimos en luz. Y debemos de hablar. Debemos de mostrar. Hay tanta gente que está herida, necesitada en este mundo, que están buscando una voz de esperanza. Y esa voz de esperanza somos tú y yo. Necesitamos de alguien que le hable, de alguien que comparta con ellos. Y eso somos tú y yo. Y Dios nos dio este privilegio, hermano, porque es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Ser hijo de Dios, no, esto no es que tenemos el derecho de ser hijo de Dios, esto es el privilegio que se nos dio a nosotros. Y por cuanto tenemos ese privilegio de ser hecho hijo de Dios, ahora lo que le corresponde al hijo también es nuestro. Pero también es nuestra responsabilidad de hacer lo que Él hizo. Porque si yo soy hijo de Dios, de la misma manera que Jesucristo es hijo de Dios, Él no va a demandar más de mí, pero tampoco va a demandar ¿qué? Menos de mí. Es mi responsabilidad. ¿Amén? Pregunta, argumento, observación, comentario, participación. Nadie.